El ejercicio número 1 del área de Ingeniería y Ciencias Físico-Matemático de la guía del IPN dice lo siguiente. Un bloque uniforme de 20 centímetros de longitud y 20 centímetros de altura descansa en un plano inclinado. Una pequeña ondulación evita que resbale por el plano. ¿Cuál es el ángulo entre el plano inclinado y el horizontal a partir del cual comienza a voltearse el bloque? Lo que nos dice el ejercicio es que tenemos un bloque, el cual mide lo mismo en cada uno de sus lados, detenido por una pequeña ondulación o un tope, que evita que éste se deslice hacia abajo. Lo que nos pide es el ángulo en el cual a partir de él el bloque se voltea. ¿Sí? Puede haber dos situaciones, una en el que el ángulo sea muy pequeño, lo cual provoque que el bloque esté siempre pegado a la rampa. O puede haber otro caso en el que el ángulo sea muy grande, lo cual provoque que el bloque se voltee. ¿Sí? Nosotros debemos descubrir el ángulo que debe de tener esa rampa, a partir del cual, de estar pegado a la rampa, pasa a voltearse. ¿Sí? Se podría decir que como la línea límite de un caso y otro. ¿Sí? Es eso. Para resolverlo, vamos a aplicar la segunda condición del equilibrio, que nos dice: la suma de todas las torcas es igual a 0. Recordarán que la torca es un producto cruz, el cual está definido por torca es igual a fuerza por distancia por el seno del ángulo. Para que se cumpla nuestra condición del equilibrio, la torca nos debe de dar 0. Pero ustedes se preguntarán, ¿cuál fuerza y cuál distancia vamos a ocupar si en el problema no nos proporciona ninguna? Bien, tenemos nuestro bloque. Imaginen que todos sus lados miden lo mismo, al cual debemos de encontrar su centro de gravedad. Como es un cuerpo uniforme, su centro de gravedad va a estar en el centro. ¿Sí? En el centro de gravedad es donde se aplica el peso del objeto. De este bloque está aquí en el centro, entonces el peso va hacia abajo. Recuerden que el peso siempre va hacia el centro de la Tierra. Bien, el peso es una fuerza, ya tenemos nuestra fuerza. ¿Y la distancia de qué punto a qué punto va a ser? La distancia que necesitamos es desde un punto fijo, que lo vamos a llamar eje de rotación, hasta el centro de gravedad. Ese punto fijo, si se dan cuenta, es donde está el tope. Es ahí. ¿Por qué? Porque en todos los casos donde lo hemos ubicado, es el único que no se mueve. Cuando está parado, cuando rota, siempre este punto de aquí permanece inmóvil. ¿Sí? Por eso lo ocupamos. Bien. Entonces, aquí está el topecito, o la ondulación. Y la distancia va a ser de aquí hasta acá. Esta es la distancia. Ya tenemos nuestra fuerza y ya tenemos nuestra distancia. El ángulo, ¿cuál es el ángulo? Es el que se forma en este punto. ¿De cuánto es ese ángulo? Pues lo podemos sacar nosotros. Como aquí todo esto era un ángulo recto, medía 90 grados. El centro de masa
divide a la mitad nuestro bloque, por lo cual la mitad de 90 es esto de aquí, que es 45 grados. Este ángulo de aquí es un ángulo recto, el cual vale 90 grados. Y entonces este de aquí debe de medir 45. ¿Para qué? Para que la suma de los ángulos internos de este triángulo sea igual a 180. 45 más 45 es 90, más 90, 180. ¿Sí? Entonces, esta torca, ¿cuánto vale? Cuando el bloque está pegado al suelo. Torque es igual a fuerza. ¿Cuál es la fuerza? El peso por la distancia. Distancia es T por el seno de 45 grados. Bien. Debemos de hacer que el ángulo que hay entre la fuerza y la distancia sea de 0 grados. ¿Por qué de 0 grados? Porque al hacerlo de 0 grados sabemos que el seno de 0 es igual a 0. Y entonces tendríamos que la torque es igual al peso por la distancia por el seno de 0, que sería 0. Y esto es que la torque es igual a peso por la distancia por 0, nos da 0. ¿Para qué? Para que esto se parezca a nuestra condición de equilibrio, que es esta de acá. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos para que el ángulo que hay entre el peso y la distancia sea 0? Pues es ahí cuando empezamos a usar nuestro plano inclinado. Entre más inclinemos nuestro plano, por ejemplo, voy a dibujar otro por aquí, en el cual el peso sigue actuando igual en el centro de gravedad, pero siempre va hacia el centro de la Tierra. Y la distancia sigue siendo la misma, esa no se mueve. Si se dan cuenta, el ángulo se empieza a hacer cada vez más pequeño entre ellos, y así cada vez que vayamos inclinando más y más el plano, esto se va a acercar para que se convierta en 0. ¿Sí? ¿Qué ángulo de inclinación debe de tener? El mismo que hay entre la distancia y la horizontal, de 45. Entonces, el ángulo que debe de tener este plano inclinado es de 45 grados. Ese es el límite para cumplir nuestra condición de equilibrio. ¿Sí? Cuando nuestro ángulo es menor a 45 grados, ¿qué es lo que pasa? Que el bloque se queda pegado al plano. Cuando nuestro ángulo es mayor a 45 grados, ¿qué es lo que pasa? Que nuestro bloque se voltea. Entonces la respuesta correcta es 45 grados. El ejercicio número 2 dice: para la situación mostrada en la figura, determine T3 en kilogramos fuerza si el tablón es de masa despreciable. Y esta es la imagen que nos proporciona. Para resolver este problema vamos a ocupar también la segunda condición del equilibrio. La suma de todas las torcas es igual a 0. ¿Sí? Recordando que la torca es igual a fuerza por distancia por el seno del ángulo. ¿Sí? Y también que si la fuerza y la distancia son perpendiculares, es decir, que forman un ángulo de 90 grados, entonces la torque es igual a la fuerza por la distancia. Y que si la fuerza y la distancia son paralelas, entonces la torque es igual a 0. ¿Sí? Bien. Lo primero que debemos de hacer es identificar nuestro eje de rotación. Aquí podemos tomar como referencia el punto A que nos está dando en la misma imagen. Ahí está el punto A. De ahí vamos a partir.
De ahí vamos a medir las distancias en las que se aplica cada fuerza. Empecemos con la primera. Sería la fuerza 1, que es T1, por la distancia a la que se aplica. ¿A qué distancia se aplica? Si vemos, esta fuerza está aplicándose en el origen donde tomamos nuestro eje de rotación, así que la distancia que hay de T1 al eje de rotación es 0, ¿sí? Esto es 0, más la fuerza que se aplica aquí, que es T2, por la distancia que hay de T2 al eje de rotación, que como se está aplicando en el mismo punto del eje de rotación, la distancia vuelve a ser 0, más la siguiente fuerza que se aplica. ¿Qué fuerza se aplica? La de 100 kilogramos fuerza, ¿sí? Que sería menos 100 kilogramos. ¿Por qué menos? Porque si se dan cuenta, esta fuerza está aplicándose hacia abajo. Cuando la fuerza se aplica hacia abajo la consideramos negativa. Y cuando se aplica hacia arriba, como en T2, es positiva, ¿sí? Entonces si es hacia abajo, le ponemos menos 100 kilogramos. ¿A qué distancia está del punto A? ¿Qué distancia hay aquí? Aquí nos lo indican, que es L3. Entonces, menos 100 kilogramos por L entre 3. ¿Sí? Seguimos. Más la siguiente fuerza. ¿Qué fuerza se le aplica? T3. T3, que no conocemos su valor. T3 por la distancia a la que se aplica. ¿Qué distancia hay entre A y este punto en el que se aplica T3? La distancia que hay es L tercios más 2L tercios. ¿Sí? Lo sumamos. L entre 3 más 2L entre 3 es igual a ¿cuánto? Esto nos da igual a L. ¿Sí? Entonces la distancia que hay entre A T3 es igual a L. T3 por L. Pero ojo, esta fuerza no está perpendicular a la distancia. Aquí hay un ángulo, entonces en ese caso aplicamos esta de aquí. Por el seno del ángulo. ¿De qué ángulo? De 30 grados. ¿Sí? Todo eso debe de ser igual a 0 para cumplir nuestra condición del equilibrio. Bien. T1 por 0, esto nos da 0. T2 por 0, esto nos da 0. Lo único que nos queda es esta parte de aquí. Más por menos, menos. Menos 100 kilogramos por L entre 3 más T3 por L por el seno de 30 grados. Eso debe de ser igual a 0. Este de aquí está negativo, lo pasamos al otro lado como positivo. Y nos queda que T3 por L por el seno de 30 grados es igual a 100 kilogramos por L entre 3. ¿Sí? Dividimos entre L y dividimos entre L en los dos lados. L y L se cancela. L y L se cancela. ¿Y qué nos queda? T3 por el seno de 30 grados es igual a 100 kilogramos entre 3. ¿Sí? El seno de 30, ¿cuánto vale? 1/2. T3 por 1/2 es igual a 100 kilogramos entre 3. El 2 está dividiendo, lo pasamos multiplicando y nos queda
T3 es igual a 100 kilogramos sobre 3 por 2. Entonces T3 es igual 100 por 2, 200. Entre 3 kilogramos. Eso es lo que vale T3. Y es la respuesta correcta. ¿Sí? Aquí lo ponemos. Que T3 vale 200 entre 3 kilogramos. Y esa es la respuesta.